¿Cómo están? Buenos días. Rogerio, Aileen, Alison, Zair. Buen día, doctora. Buen día, buen día. Buen día, doctora. ¿Cómo están? Esperaremos que ingresen dos más, ¿ya? Buen día, doctora. Buen día. Ya vamos a empezar. Dos más que ingresen y empezamos. Este cargador lo deja loco. El sobaquiro.
Listo, empezaremos entonces. Ya no ha entrado nadie más, así vamos a avanzar. Nos hemos quedado en ramas colaterales de la aorta abdominal. Hemos terminado toditas las ramas colaterales. Y hemos visto que estas ramas colaterales dan aparte otras ramas de la rama, de la rama, de la rama, ¿cierto? Ahora, si ustedes son detallistas, estarán viendo aquí en la pantalla qué vértebra es esta. A ver, voy a sacar una flechita. Quiero que me digan ustedes qué vértebra es. Ya les he dicho, no es solo aprender de memoria, ¿no ven? Tienen que tener varios tipos de memoria ustedes porque eso les va a servir, ¿ya? ¿Qué vértebra lumbar es? Esa. Solo yo me doy cuenta mirando el sacro. ¿Qué lumbar es para ustedes? La 4. Muy bien. Esa es la L4. A partir de la L4, la arteria aorta abdominal termina de dar sus colaterales. La última en nacer a la altura de la L3, miren, aquí está la L3, es la arteria mesentérica inferior. Es esta. Es la última en nacer a la altura de la L3. Ahora, a la altura de la L4, la aorta abdominal emite 3 ramas terminales. Estas 3. Esta que se llama arteria ilíaca común derecha, arteria ilíaca común izquierda, y esta arteria bien delgadita, finita como colita, que se llama arteria sacra media. Está escrito aquí. Sacra media. Entonces da 3 ramas terminales. La ilíaca común derecha 1, la ilíaca común izquierda 2 y la arteria sacra media 3. Esas son las 3 ramas terminales que emite la aorta abdominal a la altura de la L4. ¿Ya? A la altura de la L4. Vamos a empezar por la arteria sacra media. Esta es la más chiquitita, la menos complicada porque tiene rama, muchas ramas. Tiene más que estas colaterales de la aorta. Cada una tiene rama de la rama de la rama. Vamos a empezar por esta terminal que nace de la cara posterior. Si se están dando cuenta, nace de la cara posterior de la aorta abdominal. Se llama arteria sacra media. Esta arteria va a llegar hasta un elemento aquí en la cara anterior del sacro que se llama, le llaman cuerpo coccigio o le llaman glomo coccigio, pero le vamos a poner glomo, ¿ya? Glomo coccigio. En algún otro libro está como glomus, pero esto está en latín, ¿ya? Y se llama glomo coccigio, es una dilatación. Y aquí, miren, la sacra media cuando nace aquí de la cara posterior de la aorta abdominal, recorre la cara anterior del cuerpo de la L5 y recorre la cara anterior del sacro hasta terminar en el glomo coccigio, en esa dilatación. Ahí termina. Ahora, ¿cuáles son sus ramas? Cuando termina aquí en el glomo coccigio, emite ramas. Su primera colateral es esta, ya la hemos descrito con ustedes, y es la quinta arteria lumbar. Su primera rama colateral es la quinta arteria, así abreviamos arteria, ¿no ve? La quinta arteria lumbar. Su primera rama colateral en nacer a la altura, perdón, de la L5. Luego va a emitir ramas laterales que se van a dirigir así, a los lados. Por eso se llaman ramas laterales. Van a ir hasta los agujeros sacros anteriores. Ahí está, tenemos 4, ¿no es cierto? Entonces vienen sus ramas laterales. Va a emitir otras ramas. ¿Qué órgano aquí vamos a encontrar intrapélvico? Nosotros vamos a encontrar aquí pegado al sacro el recto. El recto. Entonces va a dar ramas para la pared posterior del recto. Entonces, en realidad, ¿cuántas ramas emite la arteria sacra media? 3. La quinta arteria lumbar. 2. Las ramas laterales que van a ir hacia los agujeros sacros anteriores.
Y cuando esté hablando de arteria, primera arteria sacra, ¿ya? Sacra lateral superior, van a ver que estas das ramas que se anastomosan con las ramas de la sacra media, con estas ramas laterales. Eso cuando esté hablando de arteria ilíaca interna voy a explicar. Y por último va a dar ramas para la pared posterior del sacro. Son ramas tan finitas, tan delgaditas que no tienen nombres propios, ¿ya? No es como esta arteria, ¿no? Miren, gruesa, la quinta arteria lumbar, por eso le han puesto un nombre especial, además que está recorriendo la cara anterior de la quinta vértebra lumbar. Le han puesto quinta arteria lumbar, ramas laterales que van en dirección de los agujeros sacros anteriores y ramas para la pared posterior del recto. Listo, esas tres entonces. Tenemos tres ramas de la arteria sacra media y esta, la tercera, es para el recto, para la pared posterior del recto. Listo, habríamos terminado con la arteria sacra media. Hoy vamos a llevar así en dibujo. Ustedes van a hacer actividad como siempre y luego la siguiente clase, que es el día viernes, vamos a llevar en preparado. Tenemos imágenes de estas arterias terminales. Entonces vamos a avanzar en preparado para su examen del segundo parcial. Listo, ya tengo ahora esta. Ahora vamos a hablar de las ilíacas comunes. Estas son las ilíacas comunes, la derecha y la izquierda. ¿Qué pasa? Aparentemente esta arteria emite una ramita colateral, ya sea la ilíaca común derecha o la ilíaca común izquierda. Una sola rama colateral que se llama ureteral inferior. ¿Ya? Pero puede ser que esta arteria ureteral inferior nazca también de la arteria ilíaca interna, de aquí, de la ilíaca interna. Entonces, miren, hay una variación aquí. Puede ser que la arteria ureteral inferior, que va a ir a inervar al uréter en su porción inferior, nazca de la ilíaca común, ya sea derecha o izquierda, pero también puede ser que nazca, sea rama de la arteria ilíaca interna, ya cualquiera. Puede nacer de la ilíaca común como de la ilíaca interna. Ahora, si en el examen dice la arteria ilíaca común da una rama colateral y ponemos varios enunciados A, B, C, D, E, F, G, qué sé yo, y entre esas se encuentran arteria ureteral inferior, marcarán, pues, ¿no ve? Ureteral inferior. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que a veces la ilíaca interna da una colateral, que es la ureteral inferior, pero a veces también nace de la ilíaca interna. Listo. Ahora, ¿qué pasa con las ilíacas comunes? ¿Qué pasa con las arterias ilíacas comunes? Ya sabemos que pueden dar una colateral, que es la arteria ureteral inferior. ¿Hasta dónde recorren su trayecto estas arterias ilíacas comunes? Hasta aquí. Más o menos recorren, dice, un trayecto de 6 centímetros. Así, 6 centímetros. ¿No? Más o menos. Más o menos a la altura de las alas del sacro. Miren, aquí están las alas del sacro. ¿Ya? Dice medial a la articulación sacroiliaca. Aquí está la articulación sacroiliaca. Recorre 6 centímetros medial a la articulación sacroiliaca. Ahora, también puedo decir que nace a la altura del borde inferior de la quinta lumbar. Ahí está. Está naciendo a la altura, se está bifurcando la ilíaca común, recorre un trayecto hasta el borde inferior de la quinta lumbar. ¿Por qué? Porque estas ilíacas comunes van a dar dos ramas terminales, una colateral, la ureteral inferior, pero van a dar dos ramas terminales. ¿Cuáles son? Esta, la arteria ilíaca externa, y esta, la arteria ilíaca interna. Entonces, la ilíaca común a la altura del borde inferior de la quinta lumbar, a la altura de las alas del sacro, medial a la articulación sacroiliaca, después de haber recorrido un trayecto de 6 centímetros, emite dos ramas terminales. ¿Cuáles son? La arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. ¿Ya? Ilíaca externa, ilíaca interna. Ahora vamos a hablar de la ilíaca externa. Primero,
Ahora voy a cambiar de gráfico. No quiero que esta imagen se quede aquí. Les voy a mostrar en otra imagen. Les voy a empezar a explicar en otra imagen, pero quiero que esto se les quede en su cabeza, ¿ya? Ahora voy a borrar un momento antes de cambiar la imagen y les voy a mostrar solo desde las ilíacas comunes, un dibujito, un gráfico. Esto ya hemos avanzado con ustedes. Aquí. Aquí está la ilíaca común. Vamos a suponer que esta es la ilíaca común derecha. Ya vamos a suponer que es la derecha. Hemos dicho que esta recorre un trayecto de 6 centímetros. De esto no se van a olvidar. 6 centímetros. O hasta el borde inferior de la quinta lumbar. Luego emite dos ramas terminales. ¿Cuáles son? La ilíaca externa, aquí está, la arteria ilíaca externa. Hasta aquí es ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Dos ramas terminales. Entonces, las ilíacas comunes dan dos ramas terminales. La arteria ilíaca externa y la ilíaca interna. Vamos a empezar con la ilíaca externa, que es la más sencilla. Esta arteria ilíaca externa también va a recorrer un trayecto hasta donde estoy marcando aquí, y esto es el ligamento inguinal. Le vamos a poner ligamento inguinal, es ese que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. A partir del ligamento inguinal para abajo, esto ya es la arteria femoral, por si acaso. No, ya no es esto ilíaca externa, es arteria femoral. Entonces, hasta el ligamento inguinal, esta es la arteria ilíaca externa. Pasando el ligamento inguinal inferiormente, se llama arteria femoral. Quiero hablar ahora de la ilíaca externa. Esta arteria ilíaca externa va a dar dos ramas colaterales, estas dos. Pero esta imagen me sirve mucho para detallar las ramas de la ilíaca externa de la ilíaca interna. Pero ¿qué pasa con esta imagen? Esta arteria que ustedes ven que dice epigástrica inferior no nace. ¿Qué borde es? A ver, para que se ubiquen. ¿Qué borde de la arteria ilíaca externa es este? ¿Qué borde es? ¿Lateral o medial? Ahí está, ya. Lateral. Lateral, Si ya. estamos hablando de la arteria derecha, sería lateral. Ah, muy bien, lateral. Este será el borde medial, porque está mirando a la línea media. ¿Qué dice la literatura? Que del borde lateral nace una colateral y del borde medial nace la otra colateral. Eso dice. Pero yo estoy viendo en esta imagen que las dos colaterales están naciendo del borde lateral. Ahora, existen variedades según la literatura, pero no hemos visto esto todavía nosotros en los preparados para decir que hemos visto. No, nunca. He visto siempre que estas dos ramas colaterales de la ilíaca externa, una nace del borde lateral y la otra del borde medial. Siempre hemos visto. En tantos años que trabajo he visto eso. Alguna literatura dice que del borde lateral nacen las dos. Seguramente esta imagen es de esa literatura. Entonces, a esta la vamos a anular, por favor. Esta no. La he sacado esta. 1 y 2. ¿Cuáles son las colaterales de la arteria ilíaca externa? Ah, había sido la arteria 1, circunfleja ilíaca profunda, y esta otra es la epigástrica inferior. Entonces yo voy a abreviar, por favor, porque no me va a entrar. Arteria, ya saben, epigástrica inferior. Entonces, ¿cuáles son las ramas colaterales de la arteria ilíaca externa? Naciendo del borde lateral, la circunfleja ilíaca profunda. Naciendo del borde medial, la arteria epigástrica inferior. Esto es antes de llegar al ligamento inguinal, por si acaso. Vamos a hablar ahora de la epigástrica inferior, de esta. ¿Cuántas ramas da? Voy a sacar así este lado. La epigástrica inferior. Esto hay en preparado, yo les voy a mostrar, esto bien bonito. La epigástrica inferior va a dar 3 ramas. 1, 2 y 3. 3 ramas va a dar. ¿Cuál? Esta primero.
la arteria obturatriz. No es arteria, perdón, es rama. La rama obturatriz. Obturatriz. Esta. ¿Ya? Va a dar esta arteria que se llama, esta sí es arteria. Arteria cremastérica. Cremastérica. Ahorita voy a explicar para quién es, dónde va. La arteria cremastérica. Y esta otra es una rama también que se llama rama púbica. Rama púbica. Listo. Entonces, estoy hablando de las ramas de la arteria ilíaca externa y estoy hablando de la rama que nace del borde medial que se llama arteria epigástrica inferior. La arteria epigástrica inferior da 3 ramas colaterales. Una rama obturatriz que se anastomosa con la arteria obturatriz que está aquí abajo, que es rama de la ilíaca interna. Miren, rama de la ilíaca interna. Entonces, esta rama obturatriz se une a la arteria obturatriz, a esta rama de la ilíaca interna. La arteria cremastérica. Esta arteria cremastérica va a ir a irrigar, estamos hablando de arterias, a los testículos en el varón, y a los labios mayores en la mujer o en las mujeres, ¿ya? Y la rama púbica va a llevar la sangre oxigenada a la sínfisis del pubis, por eso le han puesto rama púbica. Listo, entonces la arteria epigástrica inferior da una rama obturatriz que se anastomosa con la arteria obturatriz rama de la ilíaca interna, una arteria cremastérica que irriga a los testículos en los varones, a los labios mayores en las mujeres y una rama púbica que va a irrigar la sínfisis del pubis. Listo, he terminado con la arteria epigástrica inferior. Estas 3 ramas nomás da, ¿ya? 2. Y además hemos avanzado con ustedes vena ilíaca interna o vena epigástrica inferior. Está acompañando a la arteria, ¿no? Está acompañando a la arteria. De esa vena que se acuerdan que nace de plexos en el varón 4 y en la mujer de 5 plexos, de esa vena les estoy hablando. Las venas son satélites de estas arterias, entonces la vena epigástrica inferior, que es la vena ilíaca interna, va a estar acompañando a esta arteria, que es la arteria epigástrica inferior. Me voy a la arteria circunfleja ilíaca profunda. Esta sí nace del borde lateral de la arteria ilíaca externa. Y esta arteria va a dar también 3 ramas, pero que no tienen nombres, ¿ya? 3 ramas que van a irrigar a 3 músculos del abdomen, ¿ya? Bueno, a 2 músculos del abdomen y a uno del tronco, del grupo anterior. Va a ir al músculo transverso del abdomen, va a ir una rama para el músculo transverso del abdomen, va a dar una rama que va a ir al músculo oblicuo interno y esta otra ramita va a ir al músculo ilíaco. Músculo ilíaco. Listo, entonces tengo a la arteria circunfleja ilíaca profunda que va a ir a irrigar a los músculos, va a dar rama para el transverso del abdomen, rama para el oblicuo interno y una rama para el músculo ilíaco. Listo, con esto habríamos terminado ilíaca externa. La ilíaca externa es bien sencilla. Ahora les voy a mostrar otro gráfico con este nacimiento, antes de avanzar ilíaca interna. Vamos a borrar todo. Tengo gráficos para mostrarles esto. Aquí está la ilíaca, ¿no? La ilíaca externa. Aquí estoy viendo nacer a la circunfleja ilíaca profunda. De este lado tendría que estar saliendo la epigástrica inferior. Vamos a ver otra. Ay, no había tenido. Yo tengo, estoy diciendo, ¿ver? Porque al otro lado. Aquí está. Aquí. Este cuadro no sé por qué aparece. Ya, aquí está. Entonces tengo, miren.
la circunfleja ilíaca profunda, aquí, naciendo del borde lateral. Y aquí la epigástrica inferior, naciendo del borde medial. Ahí está. Las dos colaterales de la ilíaca externa. Aquí está el ligamento inguinal. Y esto ya, ¿qué se llama ahora esta arteria? Porque esta ya no es la ilíaca externa. ¿Qué arteria les he dicho que es? A partir del ligamento inguinal. ¿Qué se llamaba? Arteria femoral. Femoral. Muy bien. Esta ya es la arteria femoral. Hasta el ligamento inguinal es ilíaca externa. Del borde lateral tengo a la circunfleja ilíaca profunda. Esta que va a ir a los músculos, ¿no ve? Al transverso, oblicuo interno y va a ir al músculo ilíaco. En cambio, la epigástrica inferior va a dar ramas, ¿no? Hemos dicho, va a dar una rama púbica para la síntesis del pubis, va a dar una rama obturatriz que se van a estomosar con la arteria obturatriz y va a dar una rama una arteria cremastérica que va a ir a los testículos en el varón y a los labios mayores en las mujeres. Ahí está. Así se ven en los preparados. Esto ahí en preparado les voy a mostrar en preparado. Listo, pero así se ve en el libro. Esta es una imagen del Rubier. Así está la explicación. ¿Ya? Listo. Ahora seguimos. Ahora vamos a avanzar ilíaca interna. Eso era en relación a la ilíaca externa sensible. Ahora vamos a hablar de ilíaca interna. Vamos a cambiar de imagen. Ahí, ahí. Aquí está la ilíaca interna. Aquí. Esta es la arteria ilíaca interna. Esta chiquitita. Esta arteria se divide en dos troncos. Miren, este tronco y este tronco grande. Dos troncos. Como este está atrás, se llama tronco posterior. Este está adelante, se llamará tronco anterior. Ahí está, dos troncos. Entonces nosotros vamos a estudiar tronco anterior y tronco posterior. El tronco posterior primero. Este es el tronco posterior. De este tronco posterior van a nacer 4 arterias colaterales. 4 arterias. Estoy viendo una, la primera, la arteria iliolumbar. Iliolumbalis, dicen que idioma estará. Iliolumbar. Ahí está. 1, la arteria iliolumbar. 2, la arteria sacra lateral superior. La arteria, la segunda. Sacra lateral superior. Sacra lateral superior. La tercera, arterias sacras laterales inferiores. Sacras laterales inferiores. Son 3, por eso ya no está en singular, ¿no ve? Una sola es sacra lateral superior, una arteria. Pero aquí son arterias sacras laterales porque son 3 sacras laterales, ¿ya? Y la última es esta, esto es 2, esto es 3 y 4 es la arteria glútea superior. Entonces en su examen va a decir, es una arteria que nace del tronco posterior y va a ver glútea inferior, pudenda, rectal media, vesical inferior, iliolumbar. La respuesta va a ser iliolumbar, ¿no es cierto? Entonces así primero vamos a aprender por troncos. Luego vamos a aprender si es rama visceral o parietal. ¿Qué quiere decir? Si es una rama que va a ir a irrigar una víscera o va a ir a la pared de la pelvis a irrigar un músculo o al hueso. Luego vamos a ver si estas ramas son intrapélvicas o extrapélvicas. ¿Qué quiere decir? Algunas se quedan dentro de la pelvis, otras salen fuera de la pelvis. Entonces voy a hacer 3 clasificaciones. Estoy haciendo la primera clasificación y estoy dividiendo por troncos primero. La segunda clasificación voy a hacer si son viscerales o parietales. Y la tercera clasificación voy a hacer si son intrapélvicas o extrapélvicas. Así que así se pregunta. ¿Es rama parietal intrapélvica, extrapélvica? Eso tienen que saber ustedes. Listo. Entonces ya les he mencionado las ramas colaterales del tronco posterior. Son la arteria iliolumbar, la arteria sacral lateral superior, las arterias sacras laterales inferiores y la arteria glútea superior. Esto de memoria tienen que saber, de memoria.
¿Saben? Tenía tantas cosas que darles a ustedes. Tenía que pasarse el PowerPoint de las colaterales de la aorta, no les he pasado. Tampoco me han hecho recuerdo, pero ahora por favor van a hacerme recuerdo. Les voy a pasar estas terminales en PowerPoint. Está bien hecho, me lo ha hecho un estudiante. Saben, las mujeres embarazadas no pueden entrar al anfiteatro. Jamás, porque el formol produce retardo de crecimiento intrauterino en el bebé. O sea, el bebé no crece en el vientre. Eso quiere decir. Ya, les voy a contar una anécdota que yo tengo de esto. Cuando yo estaba embarazada de mi segundo bebé, no sabía que estaba embarazada hasta el cuarto mes. ¿Por qué? Porque yo seguía teniendo periodos menstruales. Me ha venido el primer mes, me ha venido el segundo mes, me ha venido el tercero y el cuarto, pero evidentemente me ha venido de manera irregular. No sabía por qué. Hay muchas causas de las irregularidades de los periodos menstruales. Entre una de ellas están los quistes o los poliquistes, ¿no? Entonces yo decía, debo tener quistes, poliquistes, qué sé yo. Entonces, ¿qué me pasó, jóvenes? Un día que estaba en el anfiteatro trabajando con cadáveres, porque yo disecciono para enseñarles, disecciono con estudiantes. Esto es en Oruro, les estoy contando en Oruro hace 10 años. Y nosotros en Oruro hacíamos ferias una vez al año, ferias de anatomía, y hacíamos preparados en peceras con formol, invitábamos a los colegios y los colegios venían a ver y se admiraban y decían, wow, así es el cuerpo. Y eso era como marketing para la institución. ¿Por qué? Porque eso les llamaba la atención y los estudiantes de colegio querían estudiar medicina porque querían aprender a hacer eso. Querían conocer el cuerpo, ¿no? Y por eso la universidad, la UPAL de Oruro era llena, porque hay varias universidades privadas. Aquí como en Cochabamba creo que son 8 privadas aquí, pero la UPAL es una de las universidades más llenas que existe aquí por la calidad académica que tiene. Lo mismo en Oruro, porque en Oruro hay universidad pública. Yo he salido de esa universidad, ¿no? Hay una universidad estatal. Y está la UPAL, y está la UNIOR, y está la UDABOL. Entonces, hay 3 privadas en Oruro. Dentro de esas 3 privadas, pues la UPAL era la más llena, ¿ya? Entonces, un día que estoy diseccionando, porque nos estábamos apurando para la feria, no me van a creer, me entró una ansiedad por comer relleno. Los bolivianos que están aquí en el grupo saben lo que es relleno. Para los brasileros es como la coxinha, el relleno, como la coxinha es. Sentí un olor, pero que me desesperé por comer, y eso había sido el antojo, porque yo no conocía antojos. De mi primer hijo nunca me dio un antojo, jamás. Yo decía incluso, ay, estas mujeres exageran, seguro por comer, nomás piden porque dicen, ay, me ha antojado charque, me ha antojado pique, me ha antojado feijoada, me ha antojado esto, cuando una está embarazada. Pero yo pensaba y decía que es una exageración que una mujer quiere comer algo, porque yo de mi primer bebé no había tenido antojos. Pero ese día que me dio, estaba yo diseccionando, me entró ese olor por la nariz, ves que el formol fuerte te hacía llorar, el formol se te quedaba aquí en el nervio olfatorio y todo el tiempo estaba solo olor a formol. Yo subía al taxi y decía, pucha, el taxista debe renegar, creo que estoy olor a formol, pues que yo entraba con bata y me sacaba mi saco, qué sé yo. Pero ese olor es porque se quedaba aquí, no es porque estaba impregnado mi saco. Me entró una ansiedad, jóvenes, de comer relleno. ¿Qué hice? Me salí del anfiteatro. Ya no podía aguantar. Era como que se me quería chorrear la saliva porque estaba con un antojo increíble. Y ahí recién he conocido el antojo y ahora sí comprendo a las mujeres embarazadas, que sí hay antojo. Salí afuera y afuera de la UPAL había una señora que vendía unos rellenos riquísimos, o las cocinhas, como dicen los brasileños. Salí y se había terminado. Dios mío. Y faltaba para terminar mi clase como 45 minutos de manera presencial, ¿no? Y además tenía que marcar en el touch.
¿Y ahora qué hago? Dije. Fui más a la esquina, no había. No aguanté, jóvenes. Tomé un taxi y me fui hasta el juzgado, porque en el juzgado vendían pues un montón de rellenos. Toda la gente iba a comer ahí rellenos especiales. Y me comí 6 rellenos, 6 de arroz, de papa, de yuca, de chuño, me comí de pan, de todo me comí. 6 rellenos. Esos 6 rellenos han saciado mi antojo. El último he comido, sí, y eso quería comer un séptimo, pero dije, no, ya voy a vomitar. Terminé de comer y yo tenía, antes de mi segundo bebé, tenía a mi hijito que tenía 4 años, casi 5. Y él estaba yendo a la al taller inicial y le iba a recoger. Y ese día no fui porque me dijo mi sobrina, yo te lo voy a recoger ya. Fui a mi casa, todos para almorzar, sentados, salí de mi clase, volví del juzgado a la universidad, ya terminando la clase, han terminado, sí, ya guarden todo, lávense y nos fuimos. Y llego a la casa y me dicen, ¿te sirvo almuerzo? No. ¿Pero por qué? Porque cuando uno sale del anfiteatro jóvenes, sale de hambre sale. Pese que cualquiera diría, uy, yo no tendría ganas de comer viendo los preparados. No, uno sale de hambre porque trabaja, ¿no? Uno está trabajando y cuando uno trabaja le da hambre porque tiene que reponer energías. Entonces llego a la casa y me dicen, ¿vas a comer? No. ¿Por qué? Me dice. No tengo hambre, he comido relleno. ¿Cómo? Y en mi casa a nadie le gusta el relleno. Es, vas a comer relleno guardado, ¿cómo se hace? No tienes que comer eso, te va a hacer mal. Y no van a creer que a partir de ese día me ha venido náuseas, vómitos, náuseas, vómitos, náuseas, vómitos. Voy al ginecólogo y había estado embarazada y era mi 4 mes, imagínense. Cuando ya estaba en el 9.º mes de embarazo, porque ya dejé de entrar al anfiteatro, hablé con la directora de carrera, le dije, mire, me ha pasado esto. Y yo estaba preocupada. ¿Por qué? Porque como les digo, el formol produce retardo de crecimiento intrauterino. Y no parecía embarazada, no tenía ni barriga, nada. A los 9 meses pesaba 47 jóvenes, con bebé y todo. A los 9 meses, ya para nacer, porque de 9 meses nace el bebé. Pesaba 47 con bebé y todo. ¿Por qué? Porque mi embarazo ha sido complicado. Esos 4 meses que yo les digo que estaba con mis periodos menstruales normales, según yo, había estado con amenaza de aborto. ¿Por qué? Porque mi placenta estaba tan abajo que me estaba produciendo sangrado. A eso se llama placenta previa. Entonces yo pensé que eran periodos menstruales irregulares y había sido que estaba con amenaza de aborto. Uno, porque por el formol. Dos, porque por el trabajo. Estaba todo el día parada. ¿Saben? Cuando las clases son presenciales, yo doy desde las 6:45 de la mañana hasta las 21:30 de la noche, descansando 45 minutos en mi hora de almuerzo. Después estoy parada escribiendo, borrando, diseccionando, explicando todo el día. Entonces estaba así, y no me estaba cuidando porque no sabía que estaba embarazada. Además no tenía ningún síntoma, nada. Cuando hablo con la directora y le digo, mire, estoy así, estoy mal, estoy embarazada, entro al anfiteatro, los riesgos del formol, estoy muy preocupada, voy a dejar los grupos prácticos, ya no voy a entrar. Pero no podía abandonar los grupos prácticos porque tenía 6 prácticos, no los podía dejar. Entonces me dice, no, va a dar en aula y le voy a encargar a uno de los docentes que a los chicos les muestre adentro los elementos, pero usted déles en aula, así como yo les estoy explicando, así les explicaba en aula y el docente mostraba adentro, entonces era más sencillo. Entonces de esa manera me ayudó la UPAL en Oruro. Ahora, llegan los 9 meses y yo pesaba 47, imagínense, bebé y todo. Desde que supe que estaba embarazada, tuve náuseas, vómitos, hasta que nació mi bebé. No paró mis vómitos desde el 4 mes hasta el 9. Me dio una hiperemesis, se llama hiperemesis gravídica. No me paraba ni con el medicamento, no podía comer nada. Mi estómago solo agarraba uva, me acuerdo, y plátano, y un poco de agua. No comía nada más, era uva, plátano. No comía sopas, no comía según, no comía nada. Y yo pesaba 47.
Imagínense, con bebé de 9 meses pesaba 47. Y de mi primer hijo yo pesaba 79. Estaba gorda de mi primer bebé. Mi bebé grande, nací con buen peso, buena talla. Ahora, para dar a luz, mi primer bebé nació con cesárea. El segundo bebé igual tenía que ser con cesárea porque tenía una cesárea previa. Cuando tienes la primera vez con cesárea, la segunda tiene que ser cesárea también, por la cesárea previa. Entonces tenía que nacer por cesárea. Voy al ginecólogo, le digo, ya son los 9 meses, quiero programar mi cesárea. Y me dice, me hacen los estudios, viene el neonatólogo, me hacen la ecografía, me dice, su bebé está bien deprimido, era mujercita, nace y se va a morir, me dijo, porque se va a deprimir, los bebés son bien delicados, se va a deprimir y se va a morir. Vas a tener que esperar un mes más y vas a tener que alimentarte a la fuerza. Te vamos a tener que poner sueros, te vamos a tener que poner vitaminas. No te has alimentado bien y además tú también corres riesgo. Estaba tan mal alimentada, estaba tan débil que pensé que me iba a morir durante la cesárea. Pensé que mi bebé también se iba a morir porque no estaba bien alimentada. No tenía ni el peso ni la talla para nacer a los 9 meses. Entonces, ¿qué ha pasado? Un mes más he llevado de embarazo. En ese mes he tratado de comer, comía, vomitaba, pero aunque poquito, de a poquito iba comiendo y subí 2 kilos. En ese mes subí 2 kilos y mi bebé también creció un poco. Fue mi cesárea, mi bebé nació con 2,400 de kilogramos, con 2,400 kilos. En cambio, mi primer hijo con 3,500 nació. Con 2,400, grande, pero medía 56 centímetros. Era larga mi hija, en cambio mi hijo con 51 de talla. En cambio mi hija no, con 56. Larga, pero flaca, bien flaquita. Y verdad, se complicó mi cesárea y casi me morí porque me desangré y como estaba tan mal alimentada, no tenía ni el hematocrito, no tenía nada, buena reposición ni de glóbulos rojos, blancos, nada. Me tuvieron que hacer transfusiones sanguíneas, estuve internada casi una semana tratando de recuperarme porque me hizo muy mal. Salí del hospital piel y hueso, peor todavía. ¿Por qué? Porque le daba de lactar a mi bebé, le daba leche materna, piel y hueso salí. Cuando pasó casi medio año pesaba 43, imagínense, pesaba 43, era un palo. Después ya me vine aquí y empecé a engordar ya también y no me van a creer, yo pesaba 72 hasta hace 2 años. Me engordé tanto porque aquí me hacían comer los estudiantes, los brasileños, especialmente coxinhas, me hacían comer feijoadas, me invitaban una y otra cosa. Dejó de lactar mi bebé y empecé a engordar. Me inflé ya también y pesaba 76. Imagínense con 1,58 de talla y pesando 76. Estaba gorda, estaba con obesidad. Empezó la pandemia y la pandemia dije, no, no puedo estar así. Yo era tan delgada, usaba trajes, cosas bien cómodas, bien ligeras, pero cuando engordé me sentía mal conmigo porque tenía que usar cosas anchas, comprarme calzas, o sea, no me veía bien. Entonces en la pandemia aproveché, hice una dieta y ejercicio y con eso bajé a más o menos 62. Bajé en 4 meses a 62 kilos. Pero no dejando de comer, ¿no? Comía, pero dejé carbohidratos y azúcar. Esa es la clave, dejar carbohidratos y azúcar. Después el resto ustedes pueden comer carne, pueden comer pollo, ensalada, mote, comía harto mote. Como conocen los brasileños, el millo del choclo, nosotros conocemos como choclo, ese mote, maíz comía con ensalada, pollo, chancho, lo que sea, pero no comía nada de pan blanco, no comía y no consumía azúcar. Y hacía ejercicio cada día 30 minutos y bajé. Y así fui bajando y ahora
Bajé ya también, creo mucho, porque ahora estoy pesando 57, ya no quiero bajar más, pero tienen que tener ustedes una dieta saludable porque cuando uno engorda es difícil bajar. Cuando volví de la pandemia de un año y más, nadie me reconoció porque estaba tan gordita, que no me reconocían porque estaba con Barbie y lentes, no me reconocían. Llegué y me dice el de logística, por favor a la fila de estudiantes, me manda a mí porque estaban viniendo los estudiantes a pagar deudas, todo, y los administrativos por otro lado. Y me dice, por favor, váyase a la fila de estudiantes. Yo, ¿por qué tendré que ir? Bueno, me fui por la fila de estudiantes. Cuando llego a la fila y me dice, caja, ¿va a entrar a caja o bienestar? Me dice. Me bajo al barbijo y le digo a don Roger, ¿qué ha pasado? No me reconocí. Doctora, va a disculpar, no la he reconocido, no váyase a la otra fila. A la otra fila me mandé. Y es bueno llevar una vida saludable porque cuando yo estaba gordita, jóvenes, quería dormir, no tenía ganas y a veces la autoestima, ¿no? La autoestima también a uno le deprime y todo. Entonces, es así. Y entonces las chicas embarazadas no pueden entrar al anfiteatro. Y esta estudiante que les cuento que me lo ha hecho la presentación estaba embarazada. Yo a ella la conocía, estaba haciendo Anato 2 conmigo, la conocía desde Anato 1, era una alumna brillante, Aline se llama. Y ella tenía que congelar la materia, pero yo no la quise perjudicar. Yo soy mujer, soy mamá y he estado embarazada y sé lo que se siente, sé que trae el embarazo de presente. Y ella me decía, no quiero congelar la materia, doctora, porque ella también estaba estudiando con su esposo estaba en el mismo curso, en el mismo grado, en la misma aula. No quiero dejar, no quiero, por favor, ayúdeme. Como yo he recibido ayuda de la UPAL, también a mí me han ayudado porque a mí podían retirarme y traer otro docente. Entonces yo dije, yo la voy a ayudar. Y este estudiante, Aline, me hizo 2 presentaciones. Le dije, ya, lo que tú vas a hacer es, no vas a entrar al anfiteatro, pero vas a dar clases teóricas. Y ella me presentaba el tema en PowerPoint en la osteoteca para sus compañeros y luego entrábamos con sus compañeros a la práctica y yo les mostraba, esta es la rama, esta. Y Aline no entraba, pero su esposo le mostraba la clase grabada. Entonces, hay modos, jóvenes, ustedes, pero tienen que hablar, ¿no? No es entrarse nomás al anfiteatro y mintiendo, porque eso ha pasado también. Ha entrado una estudiante que había estado embarazada, nadie se dio cuenta, nadie dijo nada, y llegado el momento, alguien de sus compañeros la delató y le dijeron que por qué, y a ella sí le hicieron congelar la materia porque su docente no quiso. Entonces, siempre tienen que hablar primero con su docente. Si el docente no quiere, hablarán con el director de carrera. ¿No? Depende de que ustedes conversen con su docente y la forma en que lo hagan, ¿no? Entonces, y de esa presentación les digo yo que tengo una presentación hermosa, que la doy en teoría, pero no les he dado este primer parcial por el tiempo, pero este segundo les voy a pasar esta parte de terminales, que me lo hizo Aline, está con animación bien bonito, todas las ramas, y aquí en irriga, ¿ya? Eso les voy a pasar a ustedes, ya. Listo. Entonces, hemos terminado el tronco posterior de la ilíaca interna. Sus ramas son, hemos dicho, la arteria iliolumbar, la arteria sacra lateral superior, las arterias sacras laterales inferiores, que son 3, y la arteria glútea superior. Ahora me voy al tronco anterior. Este tronco anterior va a dar 7 ramas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero de esta nace una y de esta nace otra más. Entonces, por eso les digo que son 7. A ver, vamos a empezar con la primera. Esta, la primera rama, la arteria umbilical. Umbilicales dice ya, pero nosotros lo vamos a llevar como arteria umbilical. Es la primera en nacer. Ahora estoy llevando tronco anterior, la arteria umbilical. Luego voy a hablar de cada una da rama todavía. La segunda es la arteria obturatriz.
la arteria obturatriz con Z. La arteria obturatriz. Voy a ir por orden de nacimiento. Voy a ir. La arteria vesical, esta es la 2, la obturatriz. La 3, la vesical inferior. Esto no es vesicalis, está en latín, ¿no veo? No sé qué. Vesical inferior. ¿Qué pasa con la arteria vesical inferior? Esta arteria vesical inferior va a dar una rama en el hombre y en la mujer va a dar otra rama que tiene otro nombre. Entonces, la vesical inferior va a dar las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. Miren, la arteria vesical inferior está dando ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y va a dar esta arteria que es la arteria del conducto deferente. Entonces la arteria vesical inferior da rama prostática de la vesical inferior y la arteria del conducto deferente. ¿Cuántas tengo ahora? 5. Esta es la vesical inferior. De ella nacen 2 ramas. En el varón, en la mujer, si este preparado, si esta imagen fuera de mujer, vamos a borrar los nombres. También da 2. ¿Cómo se llaman? Se llama arteria uterina. Esta, la 4, va a ser la arteria uterina. Y esta 5 va a ser la arteria vaginal. Vaginal. Listo. Entonces ya tengo 5 ramas aquí. Si fuera femenina, tengo la arteria umbilical, la arteria obturatriz, la arteria vesical inferior, naciendo de la vesical, la arteria uterina y la arteria vaginal. Sigo. 6, la arteria rectal media. 7, la arteria pudenda interna. 7, pudenda interna. Y la última, 8, arteria glútea inferior. Miren, 8 ramas colaterales había tenido el tronco anterior. Estas también de memoria tienen que saber. Repetimos. Arteria umbilical, arteria obturatriz, por orden de nacimiento estoy. Arteria umbilical, arteria obturatriz, arteria vesical inferior, arteria uterina, arteria vaginal, en el caso de la mujer. Si fuera hombre, rama prostática o ramas prostáticas de la arteria vesical inferior, arteria del conducto deferente en el varón. Rectal media, pudenda interna, glútea inferior. 8 ramas que tienen que aprender del tronco anterior. Listo. Borramos ahora. Borramos. Estarán entendiendo, porque de esto van a hacer actividad. Me deben una actividad ustedes de las articulaciones. La van a subir hoy, por favor. Voy a habilitar la plataforma. Me deben una actividad de las articulaciones. No he habilitado como tarea. La voy a habilitar hoy y hoy van a subir hasta las 6:30 de la tarde para que revise mañana. ¿Ya? Listo. Tengo la ilíaca interna con sus la ilíaca externa con sus 2 colaterales. Tengo la ilíaca interna con 2 troncos. Tronco posterior, tronco anterior, el tronco posterior 4 ramas, el tronco anterior 8 ramas. Ahora, de estas, del tronco de la ilíaca interna, algunas son viscerales. ¿Qué quiere decir? Que van a ir a irrigar vísceras. La vejiga, el recto, en el hombre la próstata, el conducto deferente, los testículos, el epidídimo. En las mujeres, el útero, la vagina, la vejiga, el recto. ¿Ya? Entonces, vamos a clasificar de estas del tronco anterior y posterior, cuáles son viscerales, cuáles van a ir a las vísceras. ¿Ya? Me estarán entendiendo. Voy a empezar por esta, la umbilical. Entonces, estoy hablando de las viscerales.
ramas viscerales. Ya he hablado tronco anterior. Ay, perdón, sigo con tronco posterior y tronco anterior. Ya saben la clasificación, cuáles son del tronco posterior, cuáles del tronco anterior. Ahora, quiero saber de todos estos del tronco posterior y del anterior, cuáles son viscerales. Ya estoy con la primera, la umbilical. La umbilical. ¿Por qué? Se supone que la umbilical va a ir al ombligo, sube hasta el ombligo, por eso la han llamado arteria umbilical. Pero antes de subir da esta rama, que se llama arteria vesical superior. Arteria vesical superior. El término vesical quiere decir vejiga. Quiere decir vejiga. ¿A qué parte de la vejiga va a ir? Así es la vejiga. Tiene esta forma la vejiga. Va a ir a la pared lateral y va a ir a la pared posterior. Lateral y posterior, a esa pared. Esta, la vesical superior, rama de la umbilical, no se van a olvidar. Listo, tengo la primera rama visceral, la arteria umbilical con su rama vesical superior que va a la pared lateral y posterior de la vejiga. Vejiga. Primera vesical, vejiga. La segunda, la vesical inferior, esta. 2, vesical inferior. Esto es una umbilical. La vesical inferior, su nombre me está diciendo, va a la vejiga. ¿A qué pared? A la pared postero inferior, aquí, a la pared postero inferior de la vejiga, la vesical inferior. ¿Ya? La vesical inferior entonces va a ir a la pared postero inferior de la vejiga. Ahora, de aquí en el varón hemos dicho que estas son las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. Y esta es la arteria del conducto deferente. Entonces yo tengo aquí 3 y 4. Ya tengo 4 viscerales. La umbilical con su rama vesical superior, la vesical inferior que va a la pared posterior inferior de la vejiga, las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y la arteria del conducto deferente. Las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior, se supone que estas van a ir a la próstata, ¿no ve? Una P voy a poner, a la próstata. Pero también va a ir a la vejiga, por eso se llama ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. Entonces está yendo aquí a la próstata y a la vejiga. ¿Listo? Por eso se llama rama prostática. Va a la próstata de la arteria vesical inferior, también a la vejiga. La arteria del conducto deferente, esta se divide así en 2 ramas. En 2 ramas se divide. La arteria del conducto deferente, propiamente dicha, la arteria del conducto deferente propiamente dicha, que es la rama anterior, y una rama posterior que va a ir a la próstata. Va a ir esta a la, aquí está la próstata, a la próstata. Entonces, la arteria del conducto deferente da 2 ramas, una anterior y otra posterior. Esta rama anterior se llama arteria del conducto propiamente dicha y la rama posterior va a ir a la próstata. Ahora, esta arteria del conducto deferente propiamente dicha, ¿dónde va a ir? Va a ir a la vesícula seminal y a la vejiga. Esta va a ir aquí a la vejiga y a la vesícula seminal. Vesículas seminales. Listo. Eso pasa en el varón. Ahora, ¿cuál más tengo que sea visceral? La rectal media. ¿Lo ve? La rectal media, ¿o no? Porque la rectal media tiene que ir al recto, pues, ¿lo ve? Ya. Ahora, la rectal media al recto. Esta. Para el recto.
Listo. Tengo entonces 5. 5 tengo ramas viscerales. ¿Cuáles habían sido? La umbilical con su rama vesical superior. La vesical inferior que va a la pared posterior inferior de la vejiga. Las ramas prostáticas de la vesical inferior que van a la vejiga y a la próstata. La arteria del conducto deferente con su rama anterior que se llama arteria del conducto deferente que va a las vesículas seminales y la rama posterior que va hacia la próstata. Ahora nos falta la arteria rectal media, les había dicho. ¿Por qué? Porque va al recto y el recto es una víscera. ¿Ya? La rectal media. Va a ir esta al recto. ¿A qué parte del recto? A la ampolla rectal. A la ampolla rectal. Listo. Tengo a las ramas viscerales en el varón. Ahora, en la mujer. Esto es en el varón. Viscerales en el varón. Le vamos a poner aquí. Viscerales en el varón. Viscerales en la mujer ahora. Viscerales en la mujer. Vamos a borrar esto. Otra vez. Voy a borrar todo. Viscerales en el varón, ahora en la mujer. Como al modo de repasar, voy a borrar. Las viscerales en la mujer. Tenemos a la umbilical, 1 a la umbilical, con su rama vesical superior para la pared. ¿Para qué pared hemos dicho? Para la pared posterior y lateral de la vejiga. Para la pared posterior y lateral de la vejiga. La arteria vesical inferior para la vejiga, ¿para qué parte? Para la pared posterior inferior. De aquí, esto es 2. 3, la arteria uterina. 3, la arteria uterina. 4, la arteria vaginal. Vaginal. Listo. La arteria uterina y la arteria vaginal. La vaginal, primero, la más fácil. La vaginal va a dar una rama que se llama arteria vaginal larga para la vagina. Arteria vaginal larga para la vagina. Listo. La uterina, aquí sí vamos a nombrar un montón, lo voy a escribir aquí. 6 ramas da. 2, 4, 6. A ver. Primero, 1 va a dar una rama, voy a escribir ureteral. ¿Para quién? Para el uréter, ¿no ve? Para el uréter. Ureteral, para el uréter. 2, rama vésico-vaginal. Vésico-vaginal. ¿Qué quiere decir? Va a ir a la vejiga y a la vagina, ¿lo ve? A la vejiga y a la vagina, ¿lo ve? Vejiga y vagina. Vésico dice de vejiga, vaginal de vagina. 3, cérvico-vaginal. Cérvico-vaginal. El término cérvico quiere decir cuello del útero. Cuello del útero. Ah, entonces, esta rama es para el cuello del útero y para la vagina. Por eso le han puesto cérvico-vaginal. Vésico-vaginal para vejiga y vagina. Vejiga y vagina. Ahorita les voy a mostrar esto en gráficos. 4. Esta ya tenemos la ureteral para el extremo inferior del uréter, la vésico-vaginal, vejiga-vagina, cérvico-vaginal, cuello del útero y vagina. Va a dar ramas uterinas. Ay, ay, ay. Ramas uterinas. Estas ramas uterinas se van a dividir en 2. Ramas del cuerpo, así se llaman, ¿ya? Ramas del cuerpo y ramas del cuello. Ramas del cuerpo y ramas del cuello. Las del cuerpo, esta
va a llegar hasta el fondo del útero y está hasta el cuello del útero, ¿no ve? Cuello, dice, se supone uterinas al útero, ¿no ve? Las del cuerpo hasta el cuerpo del útero. Las del cuello hasta el cuello del útero. 5. Ya tengo a las ramas uterinas. Rama tubárica. Rama tubárica. ¿Para quién? Para las trompas. Para las trompas uterinas. Ya, la rama tubárica. Ahora, por último, 6 ramas ováricas. ¿Para quién? Para el ovario. Entonces, repito hasta aquí. ¿Cuáles son las viscerales? Y por último, la rectal media también 5. Rectal media para la ampolla rectal. Entonces, repito. La arteria umbilical con su arteria vesical superior que va a la pared posterior y lateral de la vejiga. La arteria vesical inferior que va a la pared posterior inferior de la vejiga. De ella nace la arteria uterina y la arteria vaginal. La vaginal da una rama llamada vaginal larga. La uterina da 6 ramas colaterales, ureteral para el uréter, para el extremo inferior, vesicovaginal para la vejiga y la vagina, cervicovaginal, cuello del útero y vagina, uterinas, las del cuerpo, las del cuello, la rama tubárica para las trompas uterinas y las ováricas para los ovarios. Y por último, la arteria rectal media que va a la ampolla. Listo, ya sabemos en el hombre y en la mujer cuáles son las viscerales. No se van a olvidar, 5 viscerales. Ahora, de estas ramas, del tronco anterior y del tronco posterior, de estas ramas del tronco anterior y del tronco posterior, algunas se quedan dentro de la pelvis y otras salen de la pelvis. A esas las llamamos intrapélvicas, a las que se quedan dentro, y a las que salen las llamamos extrapélvicas. Vamos a empezar ahora con las intrapélvicas. Miren, solo la clasificación estoy avanzando, solo la clasificación. Vamos a llevar parietales intrapélvicas. Ahora estas son las viscerales ya avanzadas. Ahora las parietales. Parietales. Las viscerales a las vísceras. Las parietales a las paredes de la pelvis. Parietales intrapélvicas. Intrapélvicas. Quiere decir que estas se quedan dentro de la pelvis. Y vamos a ver parietales extrapélvicas. ¿Qué quiere decir? Las que salen de la pelvis. Las parietales intrapélvicas, primero vamos a avanzar. ¿Cuáles son? 1, la iliolumbar. 1, la iliolumbar. 2, la arteria sacra lateral superior. Sacra lateral superior. Sacra lateral superior. 3, sacras laterales inferiores. ¿Cuántas les he dicho que son? 3. Listo. ¿Alguna más será? No. Son estas 3 que son intrapélvicas. Entonces aquí voy a poner 1, iliolumbar. 2, sacra lateral superior. Y 3, sacra lateral inferior. Listo. Esas son. Estas son las intrapélvicas, las que se van a quedar dentro de la pelvis. Y cada una va a dar ramas. Ahorita voy a hablar de eso. Las extrapélvicas ahora. Las extrapélvicas. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4. 4. Vamos a ver cuáles. Las que no hemos nombrado. La glútea superior. La arteria glútea superior. La otra, la arteria glútea inferior. Glútea inferior. La otra, la arteria obturatriz. La otra, la arteria, ¿cuál me falta?
pudenda interna. Pudenda interna. Ahí está. Listo. Tengo a las intrapélvicas y a las extrapélvicas. Ya tengo a las intrapélvicas y a las extrapélvicas. Ahora, vamos a hablar de las intrapélvicas, de la iliolumbar, de la sacralateral superior, sacralateral inferior. Acuérdense que de esto me tienen que hacer esquema, ¿ya? Así como me han hecho de las colaterales de la aorta, igualito tienen que hacer. Denme un minuto, por favor. Entonces, vamos a hablar de estas ramas más y aquí vamos a quedar, ¿ya? Y la siguiente clase les voy a mostrar todo esto y tienen que saber cuáles, si es parietal, intrapélvica, extrapélvica, es visceral, es del tronco anterior, es del tronco posterior, todo eso tienen que saber para la siguiente clase porque esto que les estoy mostrando ahorita lo vamos a ver en preparados. Y si ahorita no pueden la parte teórica en el preparado va a ser difícil porque imagínense, hay un montón de arterias y estas arterias hay en los preparados. Con excepción de algunas que no hay, pero la mayoría sí están en los preparados. Entonces, por favor, les voy a rogar que para el día viernes que tenemos clases, creo que es viernes, entren aprendiendo este tema de terminales porque si no se les va a hacer complicado tratar de identificar, ¿ya? A ver, vamos a empezar por la arteria iliolumbar. Esta es la iliolumbar. Esta arteria iliolumbar se va a dividir en dos ramas como están viendo en el dibujito. En esta y en esta. En dos ramas. Que se llama rama lumbar y rama ilíaca. A esta le vamos a poner rama lumbar. A esta le vamos a poner rama ilíaca. Su nombre me está diciendo rama ilíaca para el músculo ilíaco. Para el músculo ilíaco. ¿Ya? Para el músculo ilíaco.
Ahora la rama lumbar también me está diciendo ¿para quién? Ah, para el músculo cuadrado lumbar, pero no solo va a ir perdón. No solo va a ir al músculo cuadrado lumbar, va a ir al psoas mayor. Psoas mayor. Y va a ir a los músculos erectores de la columna. Erectores de la columna es que hemos avanzado, ¿no ve? Con ustedes el músculo longísimo, ileocostal, espinoso, interespinoso, transverso espinoso, esos. Entonces, miren, esta es la arteria iliolumbar, es una rama parietal intrapélvica que va a ir a irrigar a los músculos de la pared de la pelvis. ¿Qué músculos? Al músculo ilíaco, al músculo psoas mayor y a los músculos erectores de la columna. ¿Ya? Esa es la rama lumbar y la rama ilíaca. La sacra lateral superior, esta. ¿Se acuerdan de los agujeros sacros anteriores? Aquí está el primer agujero sacro. Aquí hay 3. Tercer agujero sacro, cuarto agujero sacro, quinto agujero sacro. Así les voy a explicar. La arteria sacra lateral superior. Esta arteria va a pasar por el primer agujero sacro anterior. Entonces, cuando nosotros identifiquemos, esto les voy a mostrar ahorita. Cuando nosotros identifiquemos al sacro y veamos la cara anterior, que es esa cóncava dentro de la pelvis, vamos a ver los primeros agujeros sacros y por ahí van a estar entrando las arterias sacras lateral, la sacra lateral superior del lado derecho y la sacra lateral del lado izquierdo. A ver, mejor les voy a mostrar, voy a buscar siempre. Ay, perdón. A ver, les voy a mostrar un momentito. Aquí está. Aquí está. Mire, en este preparado, yo estoy viendo aquí la arteria iliolumbar con su rama ilíaca para el músculo ilíaco y la ramita lumbar que va a ir al músculo aquí arriba cuadrado lumbar para el músculo psoas mayor y para los erectores de la columna. Esta es la arteria iliolumbar intraparietal dentro. Ahora, no sé si ustedes logran ver este cuadro amarillo con rojo. ¿Ven o no ven? Sí, doctor, ya también. Ya, no sé por qué sale, es todo el tiempo. Ya, aquí, el primer agujero sacro, el segundo agujero sacro, el tercero y el cuarto. Ahí está, miren, el primer agujero sacro anterior, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora dice, la arteria sacra lateral superior, esta es. Esta es la arteria sacra lateral superior. Sacra lateral superior. Ahí está. ¿Dónde dice que entra? Al primer agujero sacro. Ahí está. Miren, al primer agujero sacro. ¿Qué pasa cuando entra al primer agujero sacro con esta arteria? ¿Qué pasa con esta arteria? Se divide en 2 ramas. Yo las voy a dividir aquí ya, por favor. Aquí, así. En una rama dorsal y en una rama espinal.
Listo. Entonces, la arteria sacra lateral superior, ustedes buscan el primer agujero sacro y ahí van a encontrar. ¿Cómo se divide cuando está entrando en una, aquí está, miren, una rama dorsal y una rama espinal? ¿Para quién la dorsal y para quién la espinal? La espinal va a entrar al conducto sacro. Ya saben ustedes dónde está el conducto sacro, ¿ven? En cambio, la rama dorsal va a entrar por el agujero sacro, va a llegar al agujero sacro posterior. Listo, entonces repito. La arteria iliolumbar, rama ilíaca, rama lumbar. La sacra lateral superior, primer agujero sacro, dos ramas. Rama dorsal, rama espinal. La rama espinal para el conducto sacro. La rama dorsal va a entrar hasta el primer agujero sacro posterior. Las sacras laterales inferiores, estas tres. Les he dicho que son tres. ¿Por qué agujeros están entrando? ¿Qué agujero les he dicho que es este? El segundo, el tercero y el cuarto. Las arterias sacras laterales inferiores son tres y yo voy a encontrar en el segundo agujero sacro, tercer agujero sacro y cuarto agujero sacro. Ahí voy a encontrar. Ahora, ¿qué características tienen? Estas, voy a sacar de aquí ya, se dividen en tres ramas. 1, 2 y 3. En tres ramas. ¿Cuáles son? Ramas laterales. Las sacras laterales inferiores emiten tres ramas. Ramas laterales, ¿ya? Ramas mediales, estas del medio le vamos a poner, mediales. Y rama dorsoespinal. Ahí está. Entonces, las tres sacras laterales inferiores pasan por el segundo, tercero y cuarto agujero sacro. Pero al ingresar y antes de ingresar, dan tres ramas. Ramas laterales, ramas mediales y dorsoespinales. Las ramas laterales, estas van a ir a irrigar al músculo coxigio. Va a ir al músculo coxigio y va a ir al músculo piriforme. Al coxigio y al músculo piriforme, ¿ya? Las ramas mediales se van a unir a la sacra media. ¿Se acuerdan? Les he dicho, va a haber un momento en que estas ramas laterales de la sacra media se unen con las sacras laterales. Ahí está, con estas. Estas ramas medias se unen a la arteria sacra media. Entonces, por eso su nombre también, ¿no? Ramas mediales se unen a la arteria sacra media. En cambio, la dorsoespinal, otra vez, rama dorsal y rama espinal. Y ya sabemos aquí, porque ya hemos explicado, la rama espinal, la rama espinal para el conducto sacro. Y la rama dorsal va a entrar hasta el agujero, hasta los agujeros sacros posteriores. ¿Qué número? Segundo, tercero y cuarto agujeros sacros. Listo, con esto habría terminado de avanzar ramas colaterales, ramas terminales parietales intrapélvicas. Estas están dentro de la pelvis. Extrapélvicas ahora. Voy a borrar un ratito esto. Todo esto está en la presentación. Ahorita les voy a mostrar antes de terminar la clase y les voy a pasar nomás a ustedes antes de terminar la clase por el WhatsApp, por favor, porque después me voy a olvidar. Ya. Las extrapélvicas. Ahora hemos dicho la glútea superior, la glútea inferior, obturatriz, pudende interna. Voy a cambiar de imagen. Ay. Obturatriz, pudende interna, glútea inferior, pero no está la glútea superior. No. Estoy yendo al otro lado. Aquí está la glútea superior. Ya, una por una vamos a ir mejor. Ya, una por una vamos a ir. Ya. Ya. Aquí. Dice, las extrapélvicas. Yo estoy viendo aquí a la arteria glútea superior. ¿De qué tronco nacía, jóvenes? ¿Del tronco posterior o del tronco anterior? La arteria glútea superior, ¿de qué tronco nacía?
¿Posterior o anterior? Posterior. Posterior. Muy bien, aquí está pues el tronco posterior. Aquí dice tronco anterior, aquí dice tronco posterior. Esta es la arteria glútea superior. Si bien nace dentro de la pelvis, está saliendo por la escotadura ciática mayor. Miren, aquí está la escotadura. Esta es la arteria gruesa, es bien gruesa. Esta es la arteria glútea superior. ¿Qué pasa con esta arteria glútea superior? Cuando sale de la escotadura ciática mayor, así se divide en dos ramas. Una rama profunda y una rama superficial. Una rama profunda y una rama superficial. La rama superficial va a ir al músculo glúteo mayor. Al músculo glúteo mayor. En cambio, la rama profunda va a ir al glúteo mediano y al menor. Al glúteo mediano y al menor. ¿Ya? Al glúteo mediano y al glúteo menor. Listo, entonces decimos, la arteria glútea superior es rama extrapélvica del tronco posterior, sale por la escotadura ciática mayor y se divide en dos ramas, rama profunda y superficial. La superficial va a ir a irrigar al músculo glúteo mayor y la profunda va a ir al glúteo mediano y al glúteo menor. Ha salido por la escotadura, ¿no? Afuera a la región glútea. Ahora vamos a hablar, voy a cambiar de imagen para buscar a otra arteria. Ahí no. Aquí. Aquí. Vamos a hablar de esta arteria que es la arteria obturatriz. Aquí. Ahí está. La arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz también nace dentro de la pelvis, pero sale por el conducto obturador. Sale por el conducto obturador. Pero antes de salir va a dar una rama vesical para la vejiga. Va a dar una rama vesical para la vejiga y afuera se va a anastomosar con la rama obturatriz de la arteria epigástrica inferior. Ya hemos hablado de la arteria epigástrica inferior y les he dicho que daba rama obturatriz, rama cremastérica y rama púbica. Esa rama obturatriz se anastomosa con la arteria obturatriz, les he dicho. Aquí está. Esta es la rama obturatriz, que da primero una rama vesical para la vejiga antes de salir de la pelvis y cuando está saliendo, cuando sale por el conducto obturador, se va a anastomosar con la rama obturatriz de la arteria epigástrica inferior, ¿ya? Además va a irrigar al músculo obturador externo también, ¿ve? Al músculo obturador externo. Listo. Otra arteria, ahora vamos a hacer. La arteria, nos falta, ya hemos dicho glútea superior obturatriz. Glútea inferior. Ahora vamos a buscar una imagen de la arteria glútea inferior. Aquí está. Aquí está. Este cuadrito quiero que se pierda un ratito, por favor, para que les pueda mostrar. Esta gruesa. Las dos glúteas, aquí la glútea superior que está saliendo por aquí, así. Y esta otra, miren, esta otra gruesa, aquí está la glútea inferior. Las dos salen por la escotadura ciática mayor, con la diferencia de que la glútea superior sale sobre el músculo piriforme y la glútea inferior por debajo del músculo piriforme. Todo esto que ven ustedes aquí es el músculo piriforme. Entonces está saliendo por el borde inferior del músculo piriforme, pero también por la escotadura ciática mayor. ¿Dónde va a ir la arteria glútea inferior? También va a ir a la región glútea, va a ir a irrigar a los músculos glúteos, ¿ya? Pero la parte inferior, por eso se la llama arteria glútea inferior. Listo, tengo ya a la arteria glútea superior, a la glútea inferior, a la obturatriz. La última, la pudenda. Esta es la arteria pudenda. Para hablar de la pudenda voy a cambiar de imagen. Con esto voy a terminar, aunque esto es bien largo, jóvenes. Aquí, pero tendría que, no, son 9 ramas y cada una va a algún lugar. Aquí vamos a quedar, pero quiero que me lean ustedes la arteria pudenda interna. Da 9 ramas colaterales y una terminal, ¿ya?
la arteria dorsal del clítoris o arteria dorsal del pene subterminal. El resto son colaterales, prevesical, retrovesical, presinficiaria, va a dar la arteria rectal anterior, va a dar la arteria adiposa, son varias, son 9. La arteria del bulbo del pene, del bulbo del vestíbulo. Entonces, eso tienen que aprender para la siguiente clase. Hasta aquí me van a hacer una actividad, porque del cuadernillo les voy a dar yo una actividad para hacer pudenda interna, una actividad extra de la pudenda para que puedan aprender sus ramas. Ahora, voy a entrar a la plataforma para habilitarles el trabajo de los ligamentos de la articulación sacroiliaca. ¿Se acuerdan? No he habilitado esa tarea, yo me olvidé. Entonces la voy a habilitar. Tienen para subir hasta hoy, porque esa tarea la hemos hecho, ha sido nuestra primera tarea. Esa tarea tienen para subirla hasta hoy, hasta las 18:30. Voy a habilitar en este momento la plataforma y ya pueden subir desde este momento hasta las 18:30. ¿Ya? ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? Para decirme, que quiera decirme algo. O que é que vamos ter que fazer, doutor? A tarefa de hoje? La tarea de hoy es hacer las ramas terminales de la aorta, lo que hemos avanzado. Sacra media, ilíacas comunes, ilíaca interna, ilíaca externa, ramas viscerales, ramas parietales intrapélvicas, extrapélvicas, tronco anterior, tronco posterior. Me van a hacer de cada uno. Tronco posterior, esta. Tronco anterior, esta. Viscerales, esta. Parietales intrapélvicas, esta. Parietales extrapélvicas, esta. Y cada una con su rama, como hemos avanzado. ¿Ya? Eso van a ser hoy día. Ahorita ya estoy habilitando, ¿dónde están? P4. Ay, P4, aquí. Estoy habilitando ya la plataforma para su tarea. Por favor, van a subir hoy día hasta las 18:30. No quiero que se olviden. Cuidado, se estén olvidando subir su tareita. ¿Dónde está? Doctora, ¿Sí? ¿podría explicar nuevamente la arteria glútea inferior y la pudenda interna? Es que no pude llegar para entender bien. Ya. Hemos dicho que la glútea inferior, de la pudenda lo hemos dejado ahí, Aileen. La pudenda vamos a avanzar el viernes, pero la glútea inferior hemos dicho que igual sale por la escotadura ciática mayor y va a la región glútea. Igualito que la glútea superior, tiene que ir a la región glútea. Nada más. Pudenda no hemos avanzado porque recién vamos a avanzar la siguiente clase. ¿Ya? Ya, gracias, doctora. Ok, de nada. Ya, entonces, ¿alguien más quiere decirme algo? Estoy ya habilitando la tarea. Un ratito, a ver, un ratito. Aquí está. Entonces, nombre de la tarea, articulaciones. Articulaciones de la pelvis. Aquí vamos a poner sacroiliaca. Ahí. Sacroiliaca. Y aquí voy a poner 1. Realice un... realice su esquema, los ligamentos de la articulación no, articulación sacroiliaca. 2. Tome una foto, apunte donde desea el archivo. Ya. Hoy día es 22. Desde las 14 voy a poner. 14:00 hasta hoy 22 hasta las 18:30.
28, 30. Ya está. Sí, sí. Calificación. Sí. Categoría, primer parcial. Y ya. Ahora, el anterior trabajo, ¿dónde está? Músculos y arterias. Este también. Calificación. Primer parcial. Listo. Ya. Ya está entonces de ustedes. Ya, este es el P4. Listo. Entonces, con ustedes nos vemos el viernes también a las 17:45, ¿no? Van a hacer su esquemita para ese día y ese día voy a avanzar pudenda que van a leer. Ese día voy a avanzar pudenda interna, van a leer ustedes. Ya, voy a hacer una actividad con ustedes en el cuadernillo. Hay una actividad para hacer. Ahí nomás ya voy a avanzar con ustedes. ¿Listo? Ya, que les vaya bien entonces. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, chao, doctora. Chao, Buenas chao. tardes. Gracias, chao.